desgana cuidaba a los hijos de mi hermanastro cada noche, pero un día llamé a su esposa y le dije que no podía cuidarlos todos los días. Ahora ella ha solicitado el divorcio y me culpan por arruinar su matrimonio. Hola chicos, mi hermanastro Aaron, de 36 años, se casó hace 8 años y tiene 2 hijos. Su hija mayor tiene 5 años y su hijo apenas 3. Yo, de 34 años, nunca he sido muy cercana a él ya que no crecimos juntos. Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeña y tenían custodia compartida de mí. Mi papá empezó a salir con mi madrastra cuando yo tenía 17 años, así que ya era bastante mayor y Aaron también. Por eso, nunca nos sentimos muy cercanos y ni siquiera vivimos juntos como una familia en ningún momento, porque cuando mi madrastra se mudó con mi papá, yo ya me había ido a la universidad. Tuve la suerte de conseguir un trabajo justo después, así que nunca miré atrás y desde entonces he estado viviendo por mi cuenta. No me malinterpreten, no tengo ningún problema con mi madrastra y lo mismo va para Aaron, pero no los consideraría exactamente mi familia, ya que no somos tan cercanos. Son la familia de mi padre y lo respeto, pero eso es todo. Sin embargo, como dije, nunca hemos tenido problemas y recientemente Aaron se mudó a mi ciudad con su familia hace 10 días. Tiene un nuevo proyecto en el que está trabajando aquí y vivirá aquí tal vez por un año o más. También era conveniente para su esposa porque sus suegros también viven aquí, y dado que su suegro está bastante enfermo, su esposa podía quedarse con su familia durante el día hasta que él regresara del trabajo. Mi papá me dijo que quería que le mostrara la ciudad y le ayudara a establecerse, y lo hice. Asumí que después de eso mis responsabilidades habrían terminado, ya que solo estaba tratando de ser amable. Pero por alguna razón, Evan asumió que yo estaría disponible para él en todo momento y comenzó a dejarme a sus hijos cada noche. Esto comenzó hace casi 7 días. Simplemente apareció en mi casa con sus hijos, ya que le había dado mi número y dirección en caso de que necesitara ayuda con algo, y me pidió que los cuidara por una hora más o menos y que volvería lo antes posible. Me dijo que tenía trabajo urgente en la oficina, así que tenía que regresar y como su esposa había decidido pasar las tardes con sus padres debido a la salud deteriorada de su padre, no podía esperar que ella cuidara a los niños. Eran nuevos aquí, así que no tenían una niñera y dependían de mí. Para ser honesta, no soy muy amante de los niños, pero como él estaba trabajando y era nuevo en la ciudad, acepté ayudarlo hasta que encontrara una niñera. No estaba feliz con este arreglo en lo más mínimo, porque aunque trabajo desde casa, sigo trabajando. Después de terminar, realmente no me apetece hacer nada más que pasar tiempo sola. Los niños son amables y debo reconocer que Aaron no los dejaba en mi casa por más de 1 hora y media y siempre era muy puntual al recogerlos, y me agradecía por cuidarlos. Pero esto empezó a suceder todos los días y durante los últimos 7 días no tuve un momento para mí misma durante las tardes. Hace 2 días, incluso le dije a Aaron que necesitaba que buscara una niñera porque no podía hacer esto todos los días y me prometió que lo haría. Ayer tenía planes de salir con mis amigos en la tarde, ya que era domingo y se lo había dicho a Aaron en la mañana. Le dije que no podría cuidar a sus hijos esa tarde, aunque sabía que su trabajo no requería que fuera los sábados, pero solo para estar segura, se lo dije. Pero aún así, el timbre sonó a la misma hora de siempre y yo estaba empezando a maquillarme. Cuando fui a la puerta, ya tenía un discurso preparado en mi cabeza y sabía que en cuanto abriera la puerta, le diría a Aaron que no podría cuidar a sus hijos hoy ya que ya le había contado mis planes. Pero nunca tuve la oportunidad de hacerlo, ya que él simplemente dejó a sus hijos en mi puerta y en cuanto abrí la puerta para decirle que no podría cuidarlos, se había ido en su coche y me dejó con los niños. Fue bastante astuto de su parte, debo admitirlo. Se quedó fuera de mi casa en su coche lo suficiente como para verme abrir la puerta y luego se fue. Dejó una nota con su hija que decía lo siento, pero eso no significaba nada para mí porque ahora tendría que cancelar los planes que había hecho. Estaba muy molesta y aún más enojada porque había intentado ser más listo que yo. Traté de llamarlo para que viniera a buscar a sus hijos, pero su teléfono estaba apagado, así que, en mi enojo, decidí llamar a su esposa. Ella y yo nunca habíamos interactuado mucho. Solo la conocí en su boda y luego un par de veces en las fiestas, pero conseguí su número de teléfono hace unos días cuando se mudaron aquí. Así que la llamé y le dije que durante la última semana Aaron había estado dejando a sus hijos en mi casa todos los días a la misma hora y luego se iba por 1 hora o así. Le mencioné que, aunque había acordado cuidar de ellos hasta que encontraran a alguien más, no podía hacerlo los fines de semana también. Le conté que Aaron había dejado a los niños en mi casa a pesar de que le había dicho que no estaría disponible para cuidarlos ese día y que estaba muy molesta por todo esto. Le dije que entendía que eran nuevos en el lugar y necesitaban tiempo para adaptarse, pero que esto no era una forma de comportarse y que no podía seguir fomentando esta situación. Necesitaba que viniera a recoger a sus hijos. Ella no dijo mucho,
Solo dijo ok y que vendría en un rato a recoger a los niños. Media hora después, llegó a mi puerta. Fue muy tranquila y ni siquiera hablamos. Los niños se fueron con ella y luego no revisé mi teléfono porque iba a salir a beber con mis amigos y solo hago este tipo de cosas 1 o 2 veces al mes, así que me gusta alejarme del teléfono y vivir el momento. No recibí notificaciones de nadie ya que mi teléfono estaba en modo no molestar la noche pasada y solo revisé mi teléfono esta mañana. Tenía como 1000 llamadas perdidas, mensajes y mensajes de voz de todos, mi papá, Aarón e incluso mi madrastra, lo cual era raro porque ella y yo no solemos hablar mucho a menos que sea una emergencia. Estaba muy confundida, así que antes de devolverle la llamada a alguien, decidí revisar algunos de los mensajes que estas personas me habían enviado. La mayoría eran acusaciones de que yo era una idiota y decían que no tenía necesidad de hablar con la esposa de Aarón sobre lo que estaba pasando. Aún estaba muy confundida, así que decidí llamar primero a mi papá. Tan pronto como lo llamé, empezó a gritarme y dijo que había arruinado el matrimonio de Aarón. Aún no tenía idea de lo que estaba hablando y finalmente mi papá me dijo que, debido a mi llamada telefónica, su esposa había podido averiguar que Aaron no estaba yendo al parque con los niños como le había dicho, sino que en realidad los dejaba en mi casa y se iba solo. Además, Aarón me había mentido sobre ir a la oficina a trabajar porque, después de mi llamada telefónica, su esposa había contactado a un compañero de trabajo de Aarón y él le había dicho que nadie de su departamento realmente necesitaba ir a trabajar los domingos y que definitivamente él no lo había hecho. Para asegurarse, incluso fue ella misma a verificar si el coche de Aarón estaba en su lugar de trabajo o no, y no estaba allí. Incluso habló con 2 mujeres que salían del edificio de oficinas y ellas le dijeron que nadie realmente va a trabajar después de que se van por el día. Especificó qué tipo de coche conducía Aaron y ellas dejaron muy claro que, durante los últimos 7 días, había llegado a tiempo al trabajo y se había ido exactamente a las 5, pero nunca había vuelto como él afirmaba que tenía que hacerlo durante la última semana. También le dijeron que Aaron acababa de empezar a trabajar allí, así que su carga de trabajo no era tanta como la de los demás y siempre podía terminar su trabajo dentro del horario de oficina y se iba a tiempo. Así que no sabían por qué tendría que volver en absoluto, y mucho menos los fines de semana. Claramente había estado mintiendo y ahora, debido a mi llamada telefónica, sus mentiras habían sido descubiertas. Ella lo confrontó, pero él se negaba a decirle la verdad y ella amenazaba con dejarlo y llevarse a sus hijos. Ya se había mudado con los niños la noche pasada para quedarse con sus padres y ahora él estaba en un lío. También me parecía bastante extraño que tuviera que volver al trabajo después de irse todos los días durante una semana. Realmente no tenía sentido para mí, pero no lo cuestioné porque no parecía asunto mío y yo también tengo muchas cosas en mi plato de las que preocuparme, así que ¿por qué me importaría? Pero ahora, después de escuchar todo esto de mi padre, me di cuenta de que Aarón había mentido sobre muchas cosas a muchas personas, y como estaba siendo descubierto, me culpaba de todo. Así que le dije a mi padre que, aunque era muy triste que su esposa decidiera terminar su matrimonio porque él le había estado mintiendo, aunque era exactamente lo que se merecía y probablemente hubiera hecho lo mismo si estuviera en su lugar, no veía cómo tenía algo que ver con esto. Mi padre me dijo que si nunca hubiera hecho la llamada telefónica a su esposa, nada de esto habría sucedido. Fue bastante exasperante e irracional, así que le dije que tenía que hacer esa llamada porque tengo una vida y tengo planes propios también y no iba a disculparme por vivir mi vida en mis propios términos. Pero él empezó a decirme que había traicionado a mi familia y que debería haberme quedado con los niños y enfrentar a Aarón cuando viniera a recogerlos en lugar de contactar a su esposa y crear problemas para él. Fue realmente molesto porque intentaba echarme la culpa de toda esta situación, así que me enfadé y le dije que no era yo la que había estado mintiendo a mi pareja, así que si alguien debía ser culpado, era él y Aarón debería ser quien recibiera los gritos ahora, no yo. Pero él seguía diciendo que lo que había hecho no era correcto para la familia y que necesitaba disculparme con Aarón porque estaba bastante molesto con lo que estaba pasando. Le dije que no le debía disculpas a nadie y que probablemente debería estar diciéndole todo esto a Aarón ahora porque él es quien necesita ordenar su vida. Entonces mi padre dijo que yo era su familia y que esto no era lo que las familias se hacen entre sí. Le dije que definitivamente no eran mi familia, sino solo la familia de mi papá. Esto lo dejó perplejo, y me preguntó si realmente no consideraba a Aarón como mi familia. Le reiteré que no lo consideraba así. Luego me preguntó si siquiera consideraba a su esposa como familia, y aún así dije que no, porque es la verdad. No crecí con ellos, nunca se molestaron en construir una relación fuerte conmigo y estaba bien con eso, pero al mismo tiempo, también significa que no los considero mi familia. Era muy simple y realmente no creo que haya dicho nada ofensivo. No es como si ellos me consideraran muy cercana a ellos tampoco, así que ¿cuál es el gran problema? Pero después de decir eso, mi papá empezó a sonar muy frío y me dijo que si eso era lo que pensaba,
entonces no teníamos nada más que discutir, y me colgó. Estaba genuinamente confundida, y un par de minutos después de que terminó esa llamada telefónica, me envió un mensaje de texto diciendo que siempre había esperado que respetara a él y a las personas que amaba y al menos les diera una oportunidad, pero obviamente había decidido que no iba a respetar a mi madrastra y a mi hermanastro. También mencionó que les debía ciertas cosas, así que había decidido no hablarme más porque lo que le había hecho a Aaron no era aceptable. También mencionó que Aaron ni siquiera me estaba causando mucha molestia. Yo trabajaba desde casa de todos modos y él siempre dejaba a los niños después de que terminara de trabajar y los recogía en una hora, así que lo que hice no fue agradable y ahora no entiendo qué hacer. Actualización 1. Decidí no disculparme con Aaron porque mi papá solo estaba tratando de hacerme sentir culpable y ahora lo veo claro. Han pasado un par de días desde que hablamos por última vez y no he recibido ningún mensaje de él desde entonces. Sé con certeza que está muy enojado conmigo, pero no hay mucho que pueda hacer. Hablé con mi madre sobre esto y me dijo que mi papá estaba siendo irracional, y ella casi nunca tiene nada malo que decir sobre mi papá ya que todavía están en buenos términos. Pero esta vez dijo que mi padre estaba actuando irracionalmente y me dijo que hablaría con él. Ayer me llamó por la tarde y me dijo que había hablado con mi padre por teléfono y que también habían terminado peleando por esto, porque ella había tomado mi lado y él le había dicho que estaba alentando lo incorrecto. Así que terminaron peleando y ahora tampoco están hablando entre ellos. La pelea debió haber sido fea porque cuando mi madre me llamó ayer, estaba realmente enojada, y dado su temperamento, rara vez se enfada con nadie. Pero cuando hablaba conmigo, me dijo que no iba a hablar con mi padre de nuevo hasta que me pidiera disculpas porque las cosas que había dicho eran absolutamente ilógicas e injustas. Aparentemente, había dicho que yo era una niña mimada y que había crecido para ser alguien que no podía preocuparse por nadie más que por mí misma. Y por eso había delatado a mi hermanastro sin siquiera considerar las consecuencias de lo que estaba haciendo. Cuando mi madre trató de defenderme, mi papá la interrumpió y le gritó diciendo que si estaba de mi lado, no tenían nada más que discutir porque no quería hablar con nadie que alentara mi comportamiento. Cuando mi mamá me contó todo esto, estaba realmente enojada, y aunque inicialmente pensé que perdonaría a mi papá si entraba en razón y me pedía disculpas, ahora no estoy tan segura. No creo que vaya a hablar con él, incluso si se disculpa, porque las cosas que dijo no solo no son ciertas, sino que, más importante aún, son muy hirientes. No soy una niña, así que no puede decir lo que quiera y salirse con la suya. Soy una mujer adulta, tengo mi propia vida y si mi papá va a ser un idiota conmigo, simplemente lo cortaré de mi vida y seguiré adelante. Actualización 2. Muchas cosas han pasado desde mi última actualización. Anoche, finalmente recibí un mensaje de mi papá. Han pasado casi 2 semanas desde que hablamos por última vez. No había interactuado con él desde que mi madre me contó muchas cosas que había dicho sobre mí, y no tenía interés en hablar con él después de eso. Pero olvidé bloquearlo, así que me envió un mensaje diciendo que la esposa de Aaron aparentemente le había entregado los papeles del divorcio hace un par de días y que él estaba devastado. Eso me molestó mucho porque no entiendo por qué me estaba dando una actualización sobre la situación cuando ni siquiera le había preguntado. Sabía que estaba tratando de restregarlo y hacer que pareciera que era mi culpa, así que simplemente lo ignoré y bloqueé su número después de ese mensaje. Luego, me llamó desde su número de trabajo y me preguntó si no tenía vergüenza o si no tenía sentimientos en absoluto porque aquí estaba mi hermano divorciándose por mi culpa, y aún así, no podía ni siquiera disculparme, mucho menos intentar arreglar la situación. En ese momento, estaba realmente molesta con él, así que le dije que no encontraba nada en esta situación que me hiciera sentir avergonzada o pensar que merecía sentirme culpable. También le dije que todavía no me iba a disculpar. Él se estaba divorciando por sus propias mentiras y yo no le pedí que lo hiciera. Solo expuse sus mentiras inadvertidamente, ni siquiera a propósito, y no contaría eso como un error porque si estaba actuando de esa manera probablemente no merecía a su esposa. Mi padre comenzó a hablar sobre la lealtad familiar una vez más y lo interrumpí diciendo que había oído las cosas que había dicho a mi madre sobre mí, y más allá de este punto, realmente no tenía interés en hablar con él más. Le dije que si quería apoyar a un mentiroso, esa era su elección personal, pero no debería esperar que yo hiciera lo mismo porque, como había dicho antes, no los consideraba mi familia, así que la lealtad familiar estaba prácticamente fuera de cuestión. Es su familia, puede ser leal a ella si quiere, pero nuevamente, también debería tener en cuenta el hecho de que Aaron es un mentiroso y si él estaba gritando a mi madre por alentar mi comportamiento, yo podría cuestionarlo por alentar el comportamiento de Aaron también. Comenzó a tartamudear después de eso, así que aproveché la oportunidad y colgué. Luego, bloqueé ese número desde el cual me había llamado. Pero algo me dice que no se va a detener en esto y seguirá llamándome una y otra vez hasta que me disculpe o al menos haga algo al respecto.
De todos modos, aunque no escuché nada de mi padre después de esa llamada telefónica anoche, recibí una visita de Evan esta mañana alrededor de las 7. Usualmente estoy despierta para entonces para comenzar mi día con una carrera y una sesión de entrenamiento, y estaba a punto de salir a correr cuando sonó el timbre. Cuando vi que era Aaron, me molesté mucho. Le dije que era muy temprano en la mañana para cualquier drama y que no quería interactuar con él en ese momento. Pude ver a través de la ventana que parecía estar en mal estado. Sus hombros estaban encorvados y parecía que no había dormido en días, así que definitivamente no venía con buenas noticias. Iba a ser otra discusión dolorosa sobre su vida y no quería eso tan temprano en la mañana, así que le pedí que se fuera. No quería ser grosera con él porque, sinceramente, la imagen de él era simplemente lamentable, pero me dijo que tenía algo realmente importante que discutir conmigo, así que solo quería que le abriera la puerta una vez y después no me molestaría de nuevo. Cuando me hablaba, lo hacía muy calmadamente, a diferencia de mi papá, que solo ha estado gritándome desde que nos peleamos. Y también, simplemente me sentía mal por él, así que lo dejé entrar. Fue muy incómodo y le dije que sentía lo que estaba pasando en su vida, pero lo dije con mucho cuidado para que no pensara que en realidad me estaba disculpando por llamar a su esposa, porque no lo estaba haciendo y ni siquiera quería que pensara eso accidentalmente y pasara ese mensaje a mi padre. De todos modos, me dijo que había habido muchas discusiones sobre el divorcio y demás durante los últimos días, pero finalmente su esposa lo había bloqueado y le habían entregado los papeles del divorcio. Ya lo sabía, pero luego dijo que había estado pensando en no impugnar el divorcio. Eso me sorprendió un poco porque si había estado luchando por su matrimonio hasta ahora, no entendía por qué se estaba rindiendo ahora, pero eso no es asunto mío y solo esperé a que llegara al punto de su visita. Finalmente, me dijo que en la petición de divorcio su esposa estaba pidiendo mucho porque pensaba que él estaba teniendo una aventura, lo cual aclaró que no era el caso. Eso solo hizo las cosas aún más extrañas porque si no estaba teniendo una aventura, ¿por qué estaba mintiendo a todos sobre a dónde iba después de dejar a sus hijos en mi casa? De todos modos, no pregunté sobre eso porque, nuevamente, no es asunto mío. Finalmente me dijo que la razón de su visita era porque quería que tomara su lado durante el divorcio. Continuó diciendo que todo lo que tenía que hacer era grabar un testimonio para él diciendo que era un buen padre y que aparte del día en que llamé a su esposa, no había habido absolutamente ningún problema al cuidar a sus hijos para él y que había sido muy regular con los horarios también, que los dejaba y los recogía a la misma hora, por lo que nunca había sido una molestia para mí. Sinceramente, no habría tenido problema en decir lo que me pidió, pero me molestaba que él afirmara que no estaba engañando a su esposa. Si no lo estaba haciendo, ¿entonces qué estaba haciendo? Además, no quería involucrarme en algo así, así que le dije que realmente le deseaba suerte con el divorcio, pero que no me iba a involucrar directamente. Evan se mostró muy molesto conmigo y me dijo que, como estaba en esta situación por mi culpa, lo mínimo que podía hacer por él era esto. Cuando dijo eso, le recordé muy cortésmente que no estaba atrapado en esta situación por mi culpa, sino porque le había mentido a su esposa y había dejado a sus hijos en mi casa sin siquiera asegurarse de que yo estuviera de acuerdo. Entonces, tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero también dijo que sabía que había cometido un error y que ya estaba pagando por ello. Solo necesitaba que hiciera este favor por él una última vez. Le dije que lo pensaría, pero solo para sacármelo de encima en ese momento porque solo quería tener algo de tiempo para mí. Luego me levanté, indicando que era hora de que se fuera, pero él continuó sentado en mi sofá, y después de casi 10 segundos, finalmente reveló la razón por la que había estado desaparecido esos días. Aparentemente, no estaba yendo a ver a alguna amante, sino a su media hermana, que también resulta ser mi media hermana. Me quedé genuinamente sorprendida cuando dijo eso y lo acusé inmediatamente de mentirme, pero cuando me miró, me dijo que esa era la razón por la que no se me había dicho nada hasta ahora. Dijo que mi madrastra y mi papá habían tenido un hijo y que su aventura había estado ocurriendo mucho antes del divorcio. Para contexto, mis padres se divorciaron hace 28 años y esta media hermana a la que Evan se refería tiene 32 años. Pero como mi madrastra y mi papá no estaban listos para terminar sus respectivos matrimonios en ese momento, decidieron fingir que el bebé era del esposo de ella. Sin embargo, el padre biológico eventualmente se dio cuenta de que el niño no era suyo y que ella había estado teniendo una aventura, así que se fue y terminaron divorciándose, pero nadie le contó nada a mi madre. En cuanto al bebé, la dieron en adopción y eso fue todo. Hasta ahora, solo mi madre y yo habíamos estado en la oscuridad sobre estas cosas y mi padre tuvo mucha suerte cuando mi madre misma sugirió divorciarse 2 años después de que mi padre dejara embarazada a mi madrastra, diciendo que ya no era feliz en este matrimonio y que quería seguir con su vida. La situación se solucionó sola,
y para asegurarse de que las cosas no parecieran sospechosas, mi papá mantuvo su relación con mi madrastra en secreto durante los siguientes años hasta que cumplí 17, y luego finalmente se casaron. Fue un plan brillante, tengo que admitirlo, sin daño, sin falta. Pero recientemente, Evan descubrió sobre nuestra media hermana y decidió que quería construir una relación con ella, razón por la cual había estado visitándola. Su esposa conocía la verdad y por eso habían estado contemplando el divorcio, pero eventualmente decidió seguir adelante con el divorcio porque aún no estaba completamente convencida de que no le estaba mintiendo. Y ahora estaba solicitando mi ayuda porque no conocía a nadie más aquí que pudiera ayudarlo. Le dije que, después de todo lo que acababa de descubrir, no podía ofrecerle más que suerte. Era mucha información para asimilar, así que le dije que necesitaba procesarlo y pensarlo, y que hablaría con él más tarde. Cuando vio que realmente estaba asimilando la deshonestidad de mi papá, finalmente se fue y me dijo que lo sentía por tener que enterarme de esta manera, porque esto era muy grande, pero realmente no tenía otra opción. Desde entonces, no he hecho nada porque todo está muy confuso para mí en este momento. No puedo encontrar una manera de contarle esto a mi mamá, pero sé que tendré que hacerlo. Ni siquiera creo que yo misma haya aceptado todo esto, pero las fotos y pruebas que Evan me mostró eran bastante sustanciales y no puedo negarlo exactamente, así que esto es todo. Actualización 3. Hola, han pasado un par de semanas desde mi última actualización. Muchos de ustedes deben estar preguntándose si terminé contándole a mi madre y sí, lo hice. Le conté todo lo que había descubierto, y al principio, al igual que yo, se negó a creerlo. Pero le dije que había visto las pruebas que Aaron tenía, y después de una conversación con mi padre, ella se dio cuenta de que era la verdad. Desde entonces, hemos cortado con todos. No estoy hablando con mi padre y también le dije a Aaron que no lo ayudaría con su divorcio. Simplemente no quería tener nada que ver con su lado de la familia y no sé si voy a contactar a mi hermana, pero por ahora todo está demasiado reciente para superarlo. Mi madre y yo nos estamos manteniendo solas por ahora y ella es la única familia que tengo en este momento. Todo esto realmente apesta, pero estoy tratando de seguir adelante poco a poco y reconstruir mi confianza en las personas de nuevo. Mi exnovio es el nuevo novio de mi exnovia. Le advertí sobre mi ex y perdí a mi mejor amiga por eso. Yo, de 23 años, rompí con mi ex de 31 hace aproximadamente un año. Estuvimos juntos unos 3 años, viviendo juntos durante 2 de esos años. Las cosas no estaban bien ni con él ni con su familia. No voy a entrar en los detalles de esos 2 largos años en los que dejé de ser yo misma y me convertí en una sombra de la persona que había sido. Logré salir de esa relación abusiva en la que participaron sus padres, hermanas y hermanos. Por supuesto, cuando tenía a 7 personas diciéndome que era mi culpa y que merecía lo que había pasado, lo creí. Pero ese no es el punto aquí, solo un breve contexto. Hace 2 días, la nueva novia de mi ex, de 21 o 22 años, supongo por su Instagram, me escribió. Notó que mi cuenta secundaria, activa desde hace unos 3 años, aún seguía a mi ex y comenzó a enviarme palabras desagradables que no repetiré. No la busqué para decirle nada porque no tenía idea de que existiera. Bloqueé a mi ex de todas mis redes sociales cuando lo dejé, excepto esa, aparentemente, pero ni siquiera recuerdo la maldita contraseña. No sé si lo hubiera hecho si hubiera sabido de su existencia, probablemente no. Ella probablemente tampoco me habría creído, como ahora. Sin embargo, no me metí en la discusión. En realidad no respondí a ninguno de esos insultos o malas palabras, pero sí le advertí que saliera de ahí. No sé qué historia le contaron sobre mí, pero tampoco me importa mucho en este punto. Solo estoy agradecida de haber podido salir y estar libre de todo eso. Entonces, ella empezó a enviarme audios que no escuché. Simplemente le repetí que, por su propio bien, debería salir de esa relación en la que todo parecía maravilloso antes de encontrarse trabajando para darles todo su dinero, también haciendo todo el trabajo doméstico y cuidando a mi ex, a su padre y a sus hermanos porque ellos son hombres. También le advertí que no comprara la buena fachada de mi ex. No es un buen tipo, sabe mentir, sabe manipular y sabe hacer tu vida un infierno mientras te mantiene atada a él. Le advertí que se volvería abusivo. Siento que no quería leer nada de lo que tenía que decir, pero espero que en algún momento mis palabras le hagan clic en la cabeza, por su bien. Espero que sí. Ahora, mi mejor amiga estaba conmigo cuando esto pasó, la llamaremos Betty por anonimato y esas cosas. Estábamos conociendo a otra amiga y no dijeron nada al principio, más enfocadas en su café y en chismes, hasta que informé que había advertido a la nueva novia. Betty parecía molesta y me dijo que no debería haberle advertido. Betty incluso pareció defenderlo esta vez. Betty conoce toda la historia.
así que me sorprendió y le pregunté por qué, pero ella solo empezó a decir que tenía que aprender a perdonar y dejarlo ir. Me quedé un poco en shock, pero mi otra amiga estuvo de acuerdo con ella. Desde entonces, Betty no ha hablado conmigo. Estoy confundida con esa actitud porque ella estaba allí para levantarme cada vez que estaba rota. Ella sabe cómo me afectó y cómo me afecta hasta el día de hoy, pero luego salió con un perdona y olvida. Incluso llegó a decir que podría haber roto la nueva relación de mi ex a través de mi otra amiga. Recibí la información de que Betty había dicho que estaba resentida, que solo decía todo eso porque todavía amaba a mi ex. Le pedí a Betty una explicación directamente, pero ella me ignoró completamente. No entiendo. Hemos sido amigas desde que éramos pequeñas, ella estuvo allí cuando logré salir de esa relación, ella misma me ayudó a abrir los ojos. Nunca había sido así antes. No sé si realmente hice mal al advertir a la nueva novia de mi ex o si es algo más. No entiendo por qué ella lo defiende ahora. No entiendo por qué dice esas cosas. No sé por qué me ignora. No sé si puedo perdonarla por esto tampoco. No sé qué hacer. ¿Alguien tiene idea de por qué ella tomó esa actitud? ¿Realmente hice tan mal al aconsejar a la novia de mi ex? Actualización, la novia de mi ex me escribió. Le advertí sobre mi ex y perdí a mi mejor amiga por eso. Necesito sacar esto de adentro porque no solo siento ira, sino que siento que estoy volviendo a pasar por lo mismo debido a los malditos caprichos de Betty. Siento las faltas de nuevo. El inglés no es mi primer idioma y también estoy nerviosa. Algunos me pidieron que actualizara. Me escribieron en privado preguntándome qué pasó finalmente. Aunque no sé si esto cuenta como una actualización porque estoy desahogándome más que actualizando, lo dejaré aquí para quienes no sepan. Publiqué una publicación pidiendo ayuda porque no entendía la reacción de mi mejor amiga cuando le dije a la novia de mi ex que se mantuviera alejada de él. Ni siquiera había pasado un día cuando me enteré de que estaban teniendo sexo, y por eso ella lo defendía ahora. Las cosas se complicaron aquí, ella empezó a intentar contactarme constantemente, así que la bloqueé por todos lados. Ella vino a la casa de mi familia. Decidí quedarme allí esa noche porque necesitaba a mi mamá y mi mamá le gritó que se fuera o llamaría a la policía. Betty incluso llegó a Reddit, alguien que conozco, Jay, y tú vas a invitarme a una cerveza. Encontró la publicación y empezó a difundirla entre nuestros amigos y a responder mensajes. Estoy resumiendo demasiado y puede que no tenga sentido, pero entre una cosa y otra, ni siquiera sé en qué punto todo se volvió tan horrible. El novio de Betty eventualmente se enteró, pero no a través de Beiret. Betty le contó una historia algo sospechosa sobre por qué habíamos discutido, pero él aprovechó en algún momento para revisar su teléfono celular. Me explicó que solo necesitaba una excusa para hacerlo porque sospechaba de una aventura, ya que sabía que Betty también le mentía. Él mismo ha aceptado que necesitaba dejarla después de intentar lidiar con ella durante tanto tiempo. Sé que Betty no tiene el carácter más directo, pero pensé que todas las cosas buenas superaban eso. Él descubrió todo y me escribió. En realidad, no estaba interesado en el drama de Betty y su ruptura, pero ahora mi ex también había leído mensajes sobre mí entre ellos y siento que puedo entender por qué ella dormiría con él si fuera un pedazo de sin moral, pero no entiendo por qué demonios le pasaría fotos mías, por qué hablaría con él sobre cómo estoy, sobre lo que hago. No pude seguir leyendo la conversación porque realmente me sentía enferma. He intentado alejarme de él de todas las formas posibles, bloqueándolo, cortando amigos en común de mi vida, cambiando números de teléfono, incluso me corté y teñí el maldito cabello por si acaso, y ella simplemente tiró todo eso por la ventana. Finalmente, ayer, cuando llegué a casa del trabajo y decidí que me merecía una buena botella de vino, leí, por supuesto, que ella vino a mi casa. Empezó a gritar, llorar y golpear la puerta. Le dije que se fuera o llamaría a la policía porque no quería escuchar nada de lo que tuviera que decirme. Lo ignoró, así que llamé a la policía, y mi mamá, por supuesto. Ella siguió gritando que si la ignoraba, me haría escuchar a la fuerza. Dijo que merecía lo que me había hecho, que estaba arruinando su vida, que tenía que perdonarla, y así, para mí, se cavó su propia tumba. Está bien, puedo soportar algunas amenazas vacías, puedo incluso lidiar con el hecho de que ahora me siento insegura nuevamente sabiendo que mi ex puede encontrarme. Puedo manejar todo eso, sobreviviré como siempre, pero luego me culpó. Me dijo frente a la policía y mi mamá que merecía lo que mi ex me había hecho. Dijo que era culpa mía porque seguramente había hecho algo mal, que probablemente había algo malo en mí, que él con ella no era así, que incluso lloró por mí cuando ella le mostró mis fotos. Y sé que puede sonar tonto, realmente lo sé, pero después de pasar tanto tiempo en terapia, culpándome a mí misma, sintiéndome inadecuada, sintiendo que había algo malo en mí, sintiendo que nadie me amaría porque me sentía sucia y dañada,
Eso fue lo peor que ella podría haber dicho. Y lo sabía porque sabía cómo me había sentido y que estaba clavando un cuchillo en una herida que aún no se había cerrado. Así que, Betty. No puedo dar detalles en este momento, pero acabo de salir de la comisaría. Estoy esperando a que se procese la denuncia porque no quiero involucrarme en asuntos legales aquí. No sé si podría afectar en algún sentido. Soy extremadamente afortunada de tener testigos, apoyo y el amor de mi familia y amigos. También estoy contratando a un buen abogado. Bueno, mi papá no reconocido y no biológico lo está haciendo. Mi padrastro trabaja en justicia también, así que sabe mucho más sobre todo esto que yo. Solo quería sacar esto de mi pecho antes de irme a trabajar. Sé que aquí comienza un proceso largo y mentalmente agotador porque mi ex también está involucrado. Hubiera dejado las cosas como estaban, pero siento que ya no puedo vivir soportando la de los demás. Tal vez ese fue el mensaje que di en ese momento, que él podía pisarme siempre que quisiera sin consecuencias, pero meterse con mi mejor amiga para seguir acosándome, no tengo esperanza. Eso fue la gota que colmó el vaso. Tú también. Si Ye vuelve a pasar la publicación y viene a ti de nuevo, realmente quiero decir que espero que tengan un tiempo difícil. Y que realmente sientas algo de lo que yo he sentido estos días. Dijiste que terminaría perdonando y olvidando por ser demasiado buena. No hay perdón ni olvido aquí, no más. Me han herido de la peor manera posible. Solo voy a defenderme legalmente. No me importa cuánto daño les cause. No me importa arruinar sus vidas, terminar con sus carreras. No me importa si eso sucede, no cuando ni siquiera me siento segura en casa. Debería haberlo hecho cuando salí de ese infierno, pero ni siquiera tenía la fuerza para sostenerme. Ahora la tengo, y afortunadamente para mí o desafortunadamente para ustedes, también tengo la rabia para llevarlos a ustedes también. Estoy enojada, me siento traicionada y herida, y sé que no lo merezco. Sin embargo, también sé que no estoy sola. Sé que va a ser difícil, pero voy a terapia. Tengo una familia increíble y amigos que no dudaron en enviar a Betty al infierno. A pesar de todo, estoy bien. Estaré bien mientras tenga a mí misma. Sé que lo estaré y ustedes también. Gracias por los mensajes privados, los comentarios y toda la preocupación. Gracias por distraer mi mente estos días también, por los consejos, los buenos mensajes de apoyo. Realmente calentaron mi corazón. Voy a ir a trabajar, pero mi corazón está acelerado y muchas cosas están en mi mente. Solo espero poder decir que todo ha terminado pronto, aunque los procesos judiciales llevarán tiempo. Mucho amor y salud para todos. Actualización final. Primero quiero aclarar un par de cosas que se repitieron por mensaje. Si tengo una familia tan maravillosa, ¿por qué no me ayudaron a salir de allí? Porque no sabían. Mamá estaba histérica al final, lista para hacer un viaje de 2 días para averiguar por qué demonios ignoré la mayoría de las llamadas o por qué no regresé a casa durante las vacaciones. Solo volví a casa por 2 semanas, sola, y fue muy temprano en la relación. No sé si lo mencioné en algún momento, pero mamá me llama señorita independiente por una razón. Pedir ayuda no era algo que normalmente hiciera, pero estoy aprendiendo a hacerlo. ¿Por qué Reddit eliminó tu última actualización? No lo hizo, la eliminé yo. Mi abogado recomendó que lo hiciera debido a los procesos legales que estaban en curso, así que eliminé la última y decidí esperar. Ahora, la última actualización, y honestamente, el final de toda esta mierda. Mi abuela quiso ser la abuela del año y adoptó a Betty, no literalmente, así que vivieron felices juntas. No recuerdo quién comentó que la miseria ama la compañía, pero es cierto. No he tenido contacto con Betty ni con mi abuela, solo lo que mi madre me ha contado en las pocas veces que ha hablado con ellas. Pedí la actualización. Betty decidió no seguir adelante con el embarazo una vez que sus padres se interpusieron. Sé que la llevaron a algún lugar hace un par de días. Finalmente, mi abuela está tratando de hablar conmigo de nuevo, pero honestamente, estoy demasiado emocionalmente agotada para lidiar con ella en este momento. En cuanto al resto, todo ha sido tan bueno como podría ser, sabiendo que mi ex sabía por Betty dónde vivo, dónde trabajo, cuáles son mis horarios, cómo me veo ahora. He estado, a pesar de la terapia, increíblemente paranoica. Creo que tenía razón en no entrar en demasiados detalles en su momento, pero también me preguntaron sobre el abuso que mencioné. No quiero profundizar en eso ahora. He logrado dormir gracias a Diazepam durante 9 horas seguidas y me siento bastante bien, lo suficiente como para no querer estropearlo. Logré huir de esa casa con solo lo necesario para mi vida, colgando de un hilo. Todas mis cosas fueron quemadas, ropa, mi computadora, mis libros, las pocas fotos familiares que había llevado conmigo. Pero mamá dice que se ha perdido más en la guerra en Cuba y que nada de eso importa.
Lo único que importa es que estoy segura en casa con ella. Tiene razón y no pasa un día sin que me arrepienta de no haberla llamado cuando estaba en problemas, pero está bien porque la terapia me está ayudando mucho a perdonarme. Ha pasado mucho tiempo y hay días en los que todavía siento un odio casi irracional hacia mí misma, pero como dice mi terapeuta, un paso a la vez. Ahora solo estoy actualizando por una razón. Todo ha terminado. Mi ex fue encontrado muerto de una sobredosis de cocaína el jueves. Ya sea que sea una mala persona o no, siento que ahora puedo respirar en paz. Solo siento alivio, puro alivio. Siento que ya no tengo que andar mirando constantemente por encima del hombro, que no tengo más vueltas en el estómago al oír el timbre de mi casa, que ya no tengo miedo. No puedo sentir nada negativo acerca de su muerte, solo alivio, y está completamente bien porque, de hecho, sí, me alivia absolutamente. Solo puedo agradecerle a la vida una y otra vez porque todo ha terminado. Es tan difícil describir la sensación que tengo al escribir esto. Ha sido un tiempo de absoluta basura desde que todo esto comenzó. No puedo comenzar a explicar toda la mierda que sentí, la mierda que me hicieron sentir, la mierda que me hicieron directamente a mí. Pero se acabó, él ya no está. La madre de mi ex ha intentado contactarme para asistir al funeral. Pista, no. Ella se disculpó conmigo por lo que permitió que me hicieran y por lo que ella misma me hizo. Le envié un mensaje diciendo que no aceptaba su disculpa, que no la quería en mi vida y que nunca quería volver a saber de ella. La quise mucho en su momento cuando la mierda nos golpeaba a ambas, pero decidió volverse en mi contra cerca del final. Su enamoramiento casi me cuesta la vida. No quiero más de eso. También la bloqueé. Todo lo que tengo para ellos es un ustedes al infierno. El futuro yo probablemente tenga que lidiar con los sentimientos de rabia que me causaron, pero ahora solo quiero seguir sanándome, enfocarme en mi familia y en mi trabajo, mis estudios. Sí, mamá y mi padrastro me dieron una beca para que pudiera volver a la escuela como motivación por lo orgullosos que están de mí, y no tomaron en cuenta la tontería de no querer ser una carga financiera para ellos y para mis amigos. Lamentablemente, he estado extrañando a Betty. No voy a tener ningún tipo de contacto con ella nuevamente, pero fue mi amiga durante años. Prácticamente era mi hermana. Su traición y perderla dolió mucho más que cualquier ruptura, a pesar de las órdenes de restricción necesarias si iba a obtener una para detenerla de venir a mi puerta llorando y gritando. Creo que las voy a dejar. Ya no tienen sentido. Ella se fue a su ciudad natal con sus padres y el verdadero culpable está muerto. No hay más pelea aquí, y Dios, me alegra no tener que seguir luchando por nada de esto. La maldita sensación de alivio me invade cada vez que pienso que ha terminado, porque Dios, ha terminado. Estoy volviendo a ser yo misma, estoy confiando en mí nuevamente, riéndome a carcajadas y permitiéndome conocer nuevas personas. Me estoy reconstruyendo paso a paso, día a día, y estoy muy orgullosa de la persona en la que me estoy convirtiendo otra vez. Extraño mucho a mi compañero de crímenes, el gran retriever dorado que mi primer post trajo a mi vida, alguien que, con su hermosa alma, se convirtió en un verdadero amigo para mí. Gracias por estar aquí, gracias por tener uno de los corazones más amorosos que he conocido, gracias por hacerme reír. Gracias también por enseñarme a mejorar mi inglés, aunque vuelva a usar el traductor demasiado. Actualización 2A. Nunca he conocido a alguien como tú. Mi libro, Dragon, leer una historia similar a la mía me hizo sentir menos sola. Gracias por apoyarme y por el aliento. Gracias por ser tú. El mundo necesita más idiotas de buen corazón como tú. Si saco algo bueno de todo esto, deben ser las personas que accidentalmente se deslizaron en mi día a día, como tú. Gracias a todos los que me escribieron durante este tiempo, que se preocuparon, que me contaron sobre sus experiencias, que se tomaron el tiempo para darme su opinión o ofrecerme sus puntos de vista, a todos los que me enviaron fotos de sus mascotas. Muchas gracias. Hubo muchos mensajes y aprecié cada uno de ellos. No creo que pueda agradecerle a Reddit lo suficiente por todo el apoyo y los buenos deseos. Así que, creo que este es el final. Espero que sí. Les deseo a todos una vida llena de amor y salud. Mis mejores deseos están con ustedes. Bendiga sus almas. Actualización final. Nunca he sido buena con los títulos, pero quiero sacar esto, así que allá va. Es mucho más fácil escribir en internet sabiendo que eres anónima para la mayoría de las personas que ventilar a las personas a tu alrededor. Cuando pedí consejo porque pensaba que había estropeado con mi hermana, nunca pensé que llegaría a estos extremos. Nunca pensé que todo lo que haría sería por celos estúpidos. Supongo que aprendí mi lección aquí, ten cuidado con en quién confías. Algunas personas simplemente lo recogerán, lo pisotearán y luego te culparán por ello. Sé que en mi actualización final dije que estaba mejor. Todos creyeron que estaba bien,
pero la verdad es que no lo estaba. Cuando tenía 14 años, intenté suicidarme por primera vez. Estaba lidiando con una depresión bastante mala y no sabía cómo pedir ayuda. Siempre sentí que tenía que enfrentar mis problemas sola, que era lo suficientemente fuerte para seguir adelante completamente sola y en silencio. Pero la verdad es que no era así. Y cuando me sentí de la misma manera nuevamente, tenía miedo porque sabía exactamente lo que significaba. No quería admitirle a mí misma que estaba completamente hundida y seguí pretendiendo que estaba bien frente a todos. Fui a terapia, sabía la importancia de hablar, pero el miedo de admitir por qué estaba sintiendo lo que sentía me paralizaba completamente. Me forzaba tanto para salir de la cama, seguir yendo al trabajo, incluso para tener una conversación con alguien. Era tan difícil hacerlo, pero lo hice porque era eso o aceptar realmente lo que había pasado. Y tenía miedo de hacerlo, y luego simplemente no pude soportarlo más. Ahora estoy agradecida de que me encontraron a tiempo. Mi gato me salvó la vida maullando tan fuerte como pudo y rascando la puerta con suficiente fuerza para que mi vecino se preocupara, gracias a las paredes de papel, supongo. Pero si he sacado algo bueno de esto, es que he tenido que hablar, contar lo que realmente pasó en ese lugar, mi infierno personal. Nunca pensé que la gente pudiera ser tan cruel, pero supongo que era ingenua. Muchos han preguntado por qué huí, por qué mi ex intentó matarme, qué pasó exactamente. Confié mi vida a la madre de mi ex hasta que un día ella dijo que estaba enamorada de mí. Intenté apartarme, pero no funcionó. Ella siguió justificando sus acciones con sus sentimientos y frustración. Recuerdo verla llorar mientras hablaba y me tocaba. Nunca pensé que una mujer pudiera hacerme esto, pero de nuevo, era demasiado ingenua. Cuando mi ex se enteró, porque ella se lo contó justificando que yo la había provocado, él enloqueció. Tuve pesadillas durante meses con esos ojos llenos de rabia y disgusto mirándome mientras me estrangulaba. No sé en qué momento exacto dejé de luchar, solo sé que terminé desmayándome. Cuando abrí los ojos y me di cuenta de lo que había pasado, ya no pude justificar la situación en mi cabeza. Agarré mi bolso tan rápido como pude y en pijama salí corriendo. Tomé el primer tren hacia mi ciudad, y solo podía mirar las caras de las personas cuando me veían, imaginar lo que debían estar pensando. Ni siquiera me importaba en absoluto. No estaba pensando en nada más que en volver a casa, casa. Recuerdo haber llamado a mi mamá cuando llegaba a la estación. Recuerdo su rostro cuando me vio, como lloró al ver los moretones en mi cuello. Hacerle eso a mi mamá fue un golpe muy duro. Les dijimos a todos que había decidido venir de vacaciones y que finalmente me quedé porque había encontrado un trabajo. No quería asumir la cantidad de cosas que habían pasado, y lo suficiente, le conté a mi mamá una pequeña parte de la historia. Empecé terapia, aunque tampoco pude abrirme completamente, y poco a poco me esforzaba por volver a ser la persona que había sido antes para que dejaran de preocuparse. Quería que mi mamá dejara de preocuparse, sobre todo quería que dejara de sentirse culpable por asumir que mi falta de contacto se debía a que era demasiado independiente. Las cosas dentro de mi mente solo empeoraron, pero las oculté convenientemente hasta que exploté. Supongo que, por mucho que me gustaría volver a ser la persona que era antes, ya no puedo serlo porque las circunstancias cambian. Mi intento de perseguir a la persona que era a los 19 me hizo sentir aún peor porque ya no podía hacerlo. Poco a poco dejé de disfrutar todo lo que me hacía feliz. Me encerré en una burbuja y simplemente dejé que la vida sucediera. Supongo que todavía no tengo del todo claro quién demonios soy, pero estoy en proceso, poco a poco. El primer paso ha sido aceptar la totalidad de lo que pasó, hablar sobre ello, admitirlo conmigo misma. Fui maltratada, golpeada, violada, abusada, traicionada y culpada por todo eso, y aceptarlo me costó más de un año en un intento de suicidio. Pero la realidad es lo que es, huir de ello es imposible. Y fue cuando desperté en el hospital que me di cuenta de que no quería. Lo que realmente me asustaba era lo que mi familia iba a pensar de mí, pero cuando se enteraron, solo recibí amor, apoyo y comprensión. También recibí ira, pero no hacia mí, sino hacia lo que me hicieron. Nunca podré expresar con palabras el alivio que sentí cuando todo finalmente salió a la luz. Fue como si la gran roca en mi espalda desapareciera de repente. Mi nueva terapeuta, junto con la anterior, están haciendo un buen trabajo. Les estaré eternamente agradecida porque he tenido mucha suerte con ellas. Ayer me llamaron porque no teníamos sesión. Fue mi primer día fuera del hospital. Volveré esta noche, pero ha sido divertido a pesar de Seila. Cenamos burritos, escapamos a las 3 de la mañana para comprar un MC Flurry, y hoy vamos a comprar algunas cosas para mi nueva o antigua, dependiendo de cómo se vea, habitación en casa de mi mamá. He abrazado a mi gato casi todo el tiempo, le extrañaba mucho. No quería publicar esto aquí, pensé que la última actualización sería suficiente,
pero supongo que las cosas cambian. Ahora sí estoy sanando. La persona en la que me estoy convirtiendo es un poco menos brillante de lo que era, pero me gusta, menos tonta, menos ingenua, un poco más suspicaz, pero aún yo de alguna manera. He conocido a personas en el hospital con historias difíciles que continúan teniendo corazones de oro a pesar de todo. De alguna manera, todavía me estoy divirtiendo allí. Hace 4 noches, mis compañeros de habitación y yo escapamos al techo, y aunque nos atraparon y nos castigaron por ello, nos divertimos mirando la luna. He vuelto a disfrutar de las pequeñas cosas. He vuelto a dibujar con entusiasmo, sin forzarme a hacerlo. He disfrutado de las comidas nuevamente. He podido dormir sin tantas pesadillas ni necesidad de pastillas. En general, aunque las cosas no están del todo bien, están bastante en camino para estarlo. Sé que esta publicación va a circular entre mis amigos y que algunos me van a preguntar por qué demonios mantuve todo esto en silencio, pero está bien. Ya no me avergüenza lo que pasó, porque no es mi culpa, aunque a veces todavía me sienta así. Estoy en el proceso de perdonarme a mí misma, mirando hacia adelante y volviéndome mucho más fuerte. Suena muy bonito cuando lo lees, pero no es tan bonito cuando lo vives. Toma tiempo, días de llanto donde parece que retrocedes, momentos de desesperación pura por los sentimientos que tienes, pero está bien, supongo, y también voy a estar bien porque siempre termino estando bien. No sé si volveré a publicar en el futuro, pero por ahora esto es todo lo que tengo que decir. Si esto ayuda a alguien, así como me está ayudando a mí escribirlo, asumirlo y hablar sobre ello, me alegra. Supongo que todo este texto es solo para decir que está bien no estar bien, y yo no estoy bien, pero en algún momento volveré a estarlo. Como siempre, la vida nunca se detiene para nadie, tal vez eso sea a veces lo peor, necesitar un descanso de la vida y saber que no podrás tenerlo. Sin embargo, eventualmente todo mejora. Tengo mi esperanza en eso, en el proceso de curación, en mi esfuerzo y en seguir luchando. No sé en qué momento pasé de vivir a sobrevivir, pero quiero volver a vivir. Según mi terapeuta, querer es el primer paso. Rezo para poder mirar atrás algún día sin que el recuerdo me cause dolor, pero por ahora solo quería agradecerles de nuevo por los mensajes, por las palabras amables, el ánimo, y sobre todo, por las personas hermosas aquí. Dios sabe cuánto he apreciado cada mensaje y respuesta cargada de amor y buenas intenciones. Ahora, en realidad, voy a tomar un café antes de ir a comprar sábanas verde esmeralda para cuando regrese a casa de mi mamá. Mi padrastro ordenó una enorme estantería para mis libros y la va a armar para cuando regrese, y mi hermano ya está moviendo cosas en su habitación para hacer espacio para un nuevo pub para jugar Minecraft juntos. Mi familia, tal como es maravillosa, pequeña, a veces disfuncional, llena de algunos malos momentos, pero mía e increíble. Solo espero poder disfrutar de ellos durante muchos más años. Así que eso es todo, gracias por todo. Espero que la vida también sea buena para ustedes. Espero que todas las buenas intenciones que salgan se devuelvan con buenas acciones para todos ustedes. Gracias.